Hola, mi nombre es Carla Rodríguez Lázaro, soy abogada de profesión, consultora ambiental y mi trabajo se enfoca básicamente en gestionar intereses para el mejoramiento de la calidad ambiental o de la gestión ambiental en el Perú. Muy bien, Carla. Hoy día queremos conversar sobre la problemática de los pasivos ambientales en el ámbito del sector minero. Para ello quisiéramos que nos expliques qué debemos entender por un pasivo ambiental en el sector minero. Bueno, yo siempre conceptualizo a los pasivos como componentes mineros abandonados. Estos componentes mineros pueden ser desmontes de minas, relaves, infraestructuras, campamentos e incluso el drenaje ácido, los vertimientos y las emisiones de gases, obviamente que exceden los LMPs. ¿Y quiénes son los responsables de remediar, de reparar, de restaurar el ambiente que se degrada producto de estos pasivos ambientales mineros? Mira, aquí hay que hacer una diferenciación entre el responsable que generó el pasivo ambiental minero y el responsable encargado de la remediación del pasivo ambiental minero. Son cosas totalmente distintas. En la ley, adicionalmente, también se establece, aparte de estas dos responsabilidades, dos tipos de responsabilidades más. La responsabilidad del Estado, de aquellos pasivos huérfanos, y la responsabilidad de terceros cuando hay transferencias de acciones y derechos que están relacionados con pasivos ambientales mineros. Entonces, en total, hay 4 tipos de responsabilidades, de acuerdo a la norma legal. La responsabilidad del generador, la responsabilidad del Estado, de los pasivos huérfanos, la responsabilidad de terceros cuando hay estas transferencias y la responsabilidad del remediador voluntario. Aquella persona que no tiene nada que ver con el pasivo, no tiene ningún vínculo, pero asume una obligación en el cierre o parte del cierre o en cualquier etapa de remediación del pasivo ambiental minero. Desde que tú asumes esa obligación mediante un documento, tú asumes una responsabilidad que está relacionada al cierre o al compromiso que tú asumes. Ese es el remediador voluntario o la responsabilidad voluntaria. ¿Y qué tipo de instrumento de gestión ambiental se utiliza para hacer que un titular de un pasivo ambiental minero realice las medidas de mitigación y remediación correspondientes? Bueno, lo que un titular o el responsable de un pasivo ambiental minero puede presentar es un plan de cierre de pasivo ambiental minero. En el caso de un remediador voluntario, puede incluir los componentes mineros abandonados de estos pasivos dentro de su plan de cierre, de su proyecto. Básicamente esos son los instrumentos que existen ahorita para remediar un pasivo, ¿no?, de gestión ambiental. En el caso que haya un titular de un pasivo ambiental minero que vaya a transferir una parte de la concesión que tiene un pasivo ambiental minero o vaya a transferir toda la responsabilidad de los pasivos ambientales mineros, ¿cómo se ha regulado esa transferencia? ¿Ya se liberaría totalmente de responsabilidad? Mira, acá hay un punto importante, ¿no? Acá debemos un poquito charlar de lo que es el artículo 10 del 059 del Decreto Supremo del 2005, que es el reglamento de pasivos ambientales, ¿no? Este artículo básicamente te habla de la responsabilidad legal. No es muy claro, porque te dice en términos generales que en el caso de transferencias o cesiones de derechos de áreas donde haya pasivos ambientales mineros, tanto el transferente como el adquirente asumen cierta responsabilidad, el cual al final va a ser definida o determinada por el ente rector, en este caso el Ministerio de Energía y Minas va a decir, tú o tú han participado de esa transferencia, los dos tienen ciertas responsabilidades solidarias y en caso de que tú, titular, fuiste el que generaste, el transferiste, pero no tienes el dinero para poder responder, tú adquirente asumirás esa remediación. Pero lo importante de aquí es que en este artículo no te habla de transferencia de concesiones, te habla de transferencia de áreas, por lo que se asume, están hablando de terrenos superficiales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo haber comprado una concesión minera y sobre esta concesión hay un pasivo ambiental minero. Pero de acuerdo a este artículo yo no tendría nada que ver o no encajaría en este artículo, porque lo que yo estoy comprando es una concesión minera, ¿correcto? Subsuelo.
Y este artículo me habla básicamente de áreas. No es claro, no te dice concesiones mineras o cualquier tipo de derecho que tenga que ver con, digamos, con minería. Simplemente te dice áreas. Y lo que se está asumiendo es que se trata de terrenos superficiales. Entonces, si yo te compro un terreno superficial donde hay un pasivo ambiental minero, que es lo que normalmente se da, sí se aplica este artículo 10, sí vendría a ser parte de mi responsabilidad. Pero si yo te compro una concesión minera sobre la cual está en los pasivos ambientales, tú sabes que es independiente el derecho minero con el derecho del terreno superficial. Si yo no soy titular del derecho superficial, pero sí he comprado las concesiones mineras, no aplicaría este artículo 10. No encajaría, no es muy claro, ¿no? Se sugiere que se esclarezca en ese sentido para determinar si las personas que compran concesiones mineras sobre donde hay pasivos ambientales mineros también tienen una relación o cierta responsabilidad. O sea, para resolver este problema legal, el Estado tendría que suscribir con el titular de la concesión minera adicionalmente la obligación de remediar los pasivos ambientales que se ubiquen en el área de la concesión. Para resolver no te entendí la pregunta. Cuando soy titular de una concesión minera, tú indicas de que no debería asumir la remediación de los pasivos ambientales que están en la superficie. Por lo tanto, si es que quisiera resolver esta problemática que ha surgido debido a la interpretación de este artículo 10 de la ley de pasivos ambientales mineros y del reglamento que lo desarrolla, tendría que el Estado en el contrato de concesión precisar que también, si así se conviene, los pasivos ambientales que se hallen en la superficie de la concesión minera deberían ser remediados por el concesionario. Caso contrario, el concesionario no tendría la obligación de hacerlo. Sí, tendría que ser más clara la norma o especificar en ese punto, ¿no? Pero como te voy a repetir, el terreno superficial es independiente a los derechos del subsuelo, a las concesiones mineras. A veces los titulares de una concesión minera también son titulares del terreno superficial. Ahí probablemente aplique este artículo 10 si es que yo lo compro de un tercero. Compro tanto las concesiones como también el terreno superficial. Pero en el caso de que yo solamente como titular de una concesión minera no tenga que ver con el terreno superficial, sea de un tercero, y sobre ese terreno hay pasivos ambientales mineros, según este artículo 10 no aplicaría, o sea, no tendría relación. Por lo tanto, la ley tendría que ser más específica, porque en realidad sí vemos casos donde estas concesiones mineras estos pasivos ambientales están en terrenos superficiales, están dentro de un área, un proyecto de una unidad minera, pero esta empresa no tiene nada que ver con el terreno superficial. Entonces se desvincula totalmente de ese pasivo ambiental, ¿no? Ahora, claro, yo lo que siempre hago pongo este ejemplo, ¿no? Cuando tú compras o cuando tú trabajas dentro de un área, ¿no? Tu proyecto minero, tú encuentras activos y pasivos. Y tú tienes que asumir ese pasivo, ese activo. Cuando tú compras una casa, un inmueble, te llega con muchas cosas, digamos, en el caso de que haya sido utilizado por otras personas. Y tú al comprar tienes que asumir ese pasivo también. Y pienso que sí, pasa lo mismo en el caso de proyectos mineros, que dentro de su área hay pasivos ambientales mineros. No deben ser impasibles a esta problemática porque justamente están dentro del área de influencia de tu proyecto y deberías de alguna forma asumir cierta responsabilidad, más que todo solidaria con el contexto social, solidaria con el ambiente, solidaria con la población que puede estar expuesta y que también es parte de tu área de influencia. En este contexto, ¿cómo terceros distintos al responsable o generador del pasivo ambiental pueden contribuir a la remediación de pasivos ambientales mineros? A través de la remediación voluntaria, ¿no? Que la norma sí te especifica, a través de un reaprovechamiento o una reutilización. Hay algunos pasivos ambientales como los relaves que son factibles de reaprovechamiento. Tú puedes reprocesar el mineral y la ley te establece que tú puedes denunciar ese relave y tener ánimos de reaprovechar para que finalmente cierres ese pasivo ambiental.
Como la ley también te establece que cualquier persona, ya sea titular de las concesiones sobre las cuales se encuentra en el pasivo ambiental minero, o cualquier persona que no tenga relación con minería, pueda, a través de una declaración de compromiso, asumir una remediación voluntaria, sin ánimos de lucro, a través de obviamente financiando un plan de cierre de pasivos ambientales mineros, ¿no? O cualquier otro instrumento de gestión que la ley te permita. En ese contexto, ¿cómo es que los ciudadanos, la población en general, podría iniciar una denuncia penal o una demanda por responsabilidad ambiental o una acción de amparo ambiental como la que en su momento tú llevaste por el caso Sayapuyo? Mira, ¿cómo hacerlo? Lo que te dicen las normas, la Ley General del Ambiente y cualquier tipo de norma ambiental es que cualquier persona sin tener ánimos o interés económico, basta con el interés moral, puede hacer una denuncia relacionada con contaminación ambiental. Entonces, con mucho más razón las poblaciones aledañas a estos pasivos que son las más afectadas, ¿no? ¿De qué forma? Bueno, poniendo la denuncia ante un fiscal, en una fiscalía de medio ambiente, ¿no? Vas y si tienes identificado al titular de ese pasivo, al que generó ese pasivo o al que tiene cierta responsabilidad sobre el pasivo, identificado, vas a la autoridad, al Ministerio Público, y a veces es suficiente con un poblador, en realidad, que vaya y ponga la denuncia para que de oficio el Ministerio Público ya actúe, ¿no? De acuerdo a la normatividad. Esa es la forma, digamos, más sencilla de hacer una denuncia, como también nosotros lo hicimos en el año 2009. Cuéntanos sobre esto justamente último. ¿Cómo fue que iniciaste tú el caso de la denuncia por los pasivos ambientales en el ámbito del río Sayapuyo? ¿Cómo fue que desde una denuncia de parte llega hasta la Corte Suprema? Bueno, la historia de Sayapuyo es una historia muy bonita. Como yo me veo involucrada, bueno, básicamente porque siempre tenía el ánimo de hacer mi tesis, y siempre lo cuento así porque así empezó, relacionado a un tema ambiental, ¿no? Y bueno, contactándome con personas que habían trabajado en la zona, llegué y conocí lo que era esta gran cancha de relave, la famosa Igospampa, ¿no? Me contacté con las autoridades y lo asumí como una tarea personal. Al final nunca terminé haciendo la tesis sobre esto, pero sí agradezco que me haya iniciado por ahí, porque llegué al pueblo de Sayapuyo, llegué a las municipalidades, hablé con la comunidad, formamos un comité, porque siempre pensé que era importante que la población se involucre en esto de manera pacífica, y siempre llevamos el proceso así. Obviamente hice mis investigaciones antes aquí en el Ministerio de Energía y Minas, desenvolví un expediente que llevaba mucho tiempo ahí archivado, y bueno, dijimos con la población vamos a hacerlo. Tuve obviamente que sensibilizar a la población respecto al contacto con estos relaves, porque ahí había lo que se conoce en todos los pasivos de estas canchas, ¿no? Los niños juegan ahí, comen ahí, pasean a sus animales ahí. Entonces había que sensibilizar un poco para que ellos tengan conocimiento del problema o de la problemática en la cual se encontraban, ¿no? Y que podría afectar obviamente a los niños sobre todo. Formamos un comité de gestión, comité de remediación ambiental, con las mismas poblaciones de la zona, la población hablamos de representantes de rondas campesinas, representantes, profesores de los colegios de la zona, líderes sociales de la zona interesados, el alcalde también distrital de la zona. Formamos este comité, y bueno, básicamente la idea del comité era tener una representación, que me den una representación para yo poder apoyarlos en las diferentes entidades o representarlos, porque obviamente nos era muy difícil moverlos desde Sayapuyo, que es un distrito que está como que a 6 o 7 horas de Trujillo, hasta la capital, ¿no? Hasta el mismo Trujillo. Entonces, bueno, eso fue por una parte. También se organizó este comité para poder hacer actividades, porque obviamente eso meritaba hacer gastos, ¿no? Gastos había algunos líderes, el alcalde que sí se movía conmigo, y bueno, había que ver de dónde sacar la plata, ¿no? Entonces comenzamos a hacer muchas actividades, de polladas ahí en la zona, y todos apoyaban, era muy bonito. Y
y bueno, nuestro objetivo principal de este proyecto o de este comité que se formó era que se logre la remediación. Más allá del tema de responsabilidad penal, del tema de responsabilidad civil, que de hecho fue muy importante, pero el objetivo principal siempre fue la remediación, ¿no? Entonces, tocamos las puertas de todas las instituciones, denunciamos a todas las personas que teníamos que denunciar, y finalmente logramos pues que la empresa presente su plan de cierre de pasivos, ¿no? En el año 2011. Empezamos en el 2009 y en el 2011 le aprobaron este plan de cierre de pasivos ambientales, y bueno, está en ejecución, entiendo yo, se logró el objetivo principal, que fue ese, y luego, bueno, se siguió con el proceso penal por, obviamente, responsabilidad penal por delito de contaminación, ¿no? Eso fue... Y así llegamos a la casación, lo cual es muy importante también porque generamos un precedente importante. En ese tiempo mucho se hablaba de la imprescriptibilidad de los delitos ambientales, ¿no? Había una problemática, incluso me acuerdo que hablaba mucho con el procurador del MINAM, que para él era un problema que todos sus procesos estaban cayendo, y uno de los problemas más relevantes era el tema de la imprescriptibilidad, ¿no? Cómo se caían, cómo por el pasar del tiempo ya los juicios solitos se quedaban sin efecto, porque siempre planteaban esta prescripción, ¿no? Los denunciados. Y lo mismo pasó con Sayapuyo, ¿no? Que plantearon la prescripción. No estaba claro todavía el tema, llegamos a la sala, digamos, penal de la libertad, y ahí declararon fundado la apelación, porque siempre había este problema de considerar al delito ambiental como un delito común. Y los que estamos metidos en temas ambientales sabemos que es un delito sui generis, es muy especial, es muy complejo, ¿correcto? Por las circunstancias. Y eso es lo que pasaba con los pasivos ambientales mineros, ¿no? Otro horror que cometieron los jueces, desde mi punto de vista, es considerar que solamente se podía cometer el delito por un hacer y no por un no hacer, ¿no? O sea, hablaban del tema del vertimiento, o sea, el 304 del Código Penal te habla de vertimientos específicamente. Tú contaminas, pero no solamente tú también viertes dejando de hacer algo. En este caso, si tú no presentas un plan de cierre de pasivos ambientales de acuerdo a la norma administrativa, estás dejando de hacer una obligación. Por lo tanto, es un delito omisivo. Y lo que planteaban en la Sala Penal de Lima, de la Libertad, era que era un delito de comisión inmediata. Entonces, bueno, por eso que nos fuimos a casación, ¿no? Siempre, obviamente, hablando con la gente del Ministerio Público, explicando el tema, porque el delito ambiental es relativamente nuevo, el sistema era nuevo, las fiscalías de medio ambiente eran nuevas, los profesionales no tenían experiencia, la que tienen ahora, por supuesto, ¿no? Entonces siempre estábamos ahí con ellos apoyándolos, y así como llegamos a la casación que se dio en el año 2013, si no mal recuerdo, en la cual la Suprema determinó, ¿no?, como un precedente vinculante que en este caso los delitos ambientales eran también de omisión, se cometían por omisión y eran delitos permanentes, ¿no? Eso fue muy importante. Además, eso nos ayudó, y también lo establecieron en la casación, a establecer el inicio del plazo, el cómputo del plazo de prescripción, ¿no? Cuando tú puedes computar o decir ya prescribió. Cuando se comienza a computar la prescripción, lo dijo la sala claramente, desde que cesa la comisión del delito, en este caso una omisión. ¿Y cuando cesó en el caso de Sayapuyo? Cuando la empresa cumplió con una obligación administrativa, en este caso la presentación del plan de cierre de pasivos, en la cual fue aprobada. Cuando el ministerio le aprueba, ahí tú cesaste en la comisión del delito y comienzas a computar el plazo prescriptorio. De hecho, en realidad para mí, yo debo ser un poquito crítica en ese sentido. Yo creo que debería computarse el plazo cuando tú cuando ya empiezas a ejecutar el plan de cierre de pasivos, porque ahí realmente tú estás haciendo una actividad
con la cual vas a lograr que cesen los vertimientos en este caso de Neteranax. Pero bueno, aquí la sala por lo menos determinó que era ante el cumplimiento de una obligación administrativa, en este caso la presentación de un plan de cierre, la aprobación, ni siquiera la presentación, sino la aprobación del Ministerio de Energía y Minas, que fue en el año 2011. Eso fue lo que se generó con este precedente vinculante, el cual obviamente ahora ayuda mucho porque ya tenemos por lo menos un criterio, o el juez, o los jueces tienen un criterio para establecer desde cuándo estamos hablando de la prescripción de un delito ambiental. Efectivamente, me parece muy importante lo que has planteado sobre cuándo debiera empezar a computarse el plazo de prescripción, porque concuerdo contigo, debería ser a partir de que se haya dado la remediación, la reparación del daño ambiental causado por el pasivo ambiental minero, y no a partir de la aprobación del instrumento de gestión ambiental, hay que decirlo, totalmente fuera de plazo, ¿no? O sea, estamos hablando de un caso donde no se ha presentado dentro del plazo preestablecido y la autoridad judicial valida eso y dice, no importa que lo hayas hecho después de muchos años, ya no responderías en tanto y cuanto a partir de que se te aprobó el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Eso es discutible, ¿no? Eso es discutible porque el daño continúa permanente hasta que se den las medidas reparatorias, remediadoras, restauratorias, mitigadoras, ¿no? Eso creo que es sin duda un tema pendiente, pero como todos lo han señalado, la casación de Sayapuyo termina por resolver el dilema en el Perú, si el delito era continuado, permanente, a partir de cuándo empezaba a contarse el cómputo de prescripción. Y aquí claramente se ha señalado por ahora, es a partir de que en caso de contaminación por residuos de relave mineros o pasivos ambientales, a partir de la aprobación del instrumento de gestión ambiental. Este es un antes y un después, y por eso es que era importante conocer tu testimonio sobre esta casación tan importante. Para concluir,